Hey, ¿qué más, gente? Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenidos a una sesión más, señores, a un podcast más. Y este día tenemos un invitado de lujo, un ícono nacional, señores. Una persona que tiene una trayectoria muy extensa, señores. Cantante de rock pop salvadoreño, señor. O sea, él tiene canciones de antaño. Y pues yo me considero millennial, dijo, pero pues no tan millennial, pero ahí un poco actualizado, que con la música de él también me cuenté alguna bicha, pues alguna cipota, más de algunas cipotas se la dediqué en mis tiempos, cuando era joven, dijo que... Así que sin más preámbulos, les leo un poquito la carta de presentación para que vean que no es cualquier cinco yuca. Aquí no andamos que traemos ahí a fulanito que cante en los semáforos, no, aquí pura clase alta, señores. Así él está... Dice aquí que del 81 con una amplia trayectoria internacional, señor. O sea, no crean que él allá solo en la tierrita, no, él no se quedó ahí. Él salió de la tierrita, señores. Es fundador de Salamanca Studio, también tiene su estudio para que el que quiera ir a cantar ahí, que se comunique con él también, ¿verdad? Pero antes de leerles mejor la historia de él, mejor ¿por qué no lo presentamos? Y que él nos cuente un poco sobre su trayectoria, los inicios de él. Y sin más preámbulos, señores, le damos la bienvenida al mero Roberto Salamanca, aquí en el Loroqueando Podcast. Jefe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí contigo y pues de poder conversar. Aquí son las 8 de la noche en Los Ángeles y gracias porque yo sé que tu programa normalmente lo pasas más temprano, pero te adaptaste un poco a esa rutina que para mí a veces se vuelve complicada. Sí, le agradecerle por su tiempo nuevamente, y yo sé que pues hay cosas que hacer y pues por eso, ¿cómo le vamos a decir que no al gran maestro Roberto Salamanca? Bueno, no, gracias y pues aquí materia dispuesta para tener una buena conversación y que la gente conozca y sepa pues lo que estoy haciendo y lo que pues ha sido la base de una trayectoria que pues ya se extiende desde los años 80. Ya buen rato. Mire, yo tengo un poco de curiosidad. Yo sé que quizás en muchos podcasts usted ha contado un poco de su vida, pero me disculpará que a nosotros los millennials hay algunos que tal vez no conocemos sus inicios. Me gustaría saber un poco, tal vez, si en resumidas palabras nos podría brindar un poco de sus inicios, cómo fueron, cómo usted se involucró en la música. Bueno, yo recuerdo que la música siempre ha sido como, desde que tengo conciencia de niño, de muy temprana edad, decirte, cuando tenía 8 o 9 años, antes de los 10 años, okay. yo ya, mi oído estaba volcado a escuchar la música en la radio y con esa música de los 70s, yo desperté el interés por la música. Realmente sentía de que no solo escuchaba la música como lo hacían las demás personas, sino que yo quería entender y bueno, se me pegaban las canciones. Yo era como esos niños que andaban cantando, ¿no? Como que si una canción sonaba mucho en la radio, sin darme cuenta, pues yo me la aprendía. Se la tarareaba y ya después la andaba en la mente. Ya. Pero pasando, bueno, y también cuando yo estaba en los primeros años en la primaria, como me oían cantar, los profesores, ¿verdad? Me veían que era así, era tirado, era muy expresivo, tenía como esa semillita de querer comunicarme, de querer sobresalir cantando. Recuerdo que en primaria hubo un gran evento donde fuimos al estadio, creo yo que fue, no sé si fue el Mágico González o ya estaba el Cucatlán, el estadio Cucatlán, pero yo me acuerdo que me hicieron cantar el himno nacional y fue una cosa que se me pegó en la mente, ¿no?
Pero entrando ya un poco, llegando a los 12, 13 años, ya la adolescencia ya estaba haciendo su entrada. Yo veía ya videos musicales que salían en la televisión y recuerdo haber visto a Santana, Las Águilas, el grupo Kiss, me llamó mucho la atención. O sea, ya estaba pasando de solo escuchar música, ya me interesaba por un instrumento y específicamente la guitarra. O sea, yo veía un guitarrista y yo decía, ¿cómo hacen, verdad? Yo quisiera ser ese guitarrista, yo quisiera estar tocando yo la canción esta de Flor de Luna de Santana o los solos que hacían los guitarristas de Las Águilas en Hotel California. Yo, en mi mente, yo a veces cerraba los ojos y me veía con la guitarra. Okay. O sea, creo que ahí fue donde nació ese sueño de querer estar, pues, involucrado en la música. Involucrado específicamente en la guitarra y también cantar, pues. Y yo me acuerdo que se me pegaban las canciones en inglés y me regalaron, me acuerdo que había en la casa una grabadora de cassettes. Y cuando estaba muy de moda la música de ABBA, recuerdo que me ponía yo había hecho como unos cumbos de seteco y le quitaba los palos esos donde tú colgas la ropa, los palos de madera. Con eso hacía yo mi baqueta, ¿verdad? Como que tenía una batería. Okay. Recuerdo que yo mismo hacía la pantomima, ¿no? Cantaba como que era periquito las canciones de ABBA y les daba ritmo yo sentía que yo me estaba acompañando como que tenía una banda yo de rock, ¿verdad? Ajá. Y grababa en cassettes todo eso. O sea, al mismo tiempo yo tenía ese interés de grabarme y escucharme y se lo mostraba a la gente. Era fue algo como que nació así espontáneamente, de forma que no lo puedo explicar. Se fue desarrollando en mí esa cuestión de querer interpretar instrumentos, pero no fue hasta que cumplí los 14 años, pues ya de la segunda fase, ¿verdad? Tener una guitarra en la mano. Pero el inicio fue eso, o sea, fue ver a los grandes intérpretes en la televisión y querer ser uno de ellos. Ok, y sus padres, cuando usted estaba en esto, que pues, estaba en el arrancón, como decimos, de querer empezar en esto de la música, pero pues tal vez quizás los recursos o las situaciones, las circunstancias no se le prestaban, pero hubo algún momento sus papás le dijeron, mira, pues, ¿qué estás haciendo ahí? O busca algo que hacer, o qué sé yo, o ellos siempre lo apoyaron o inspiraron a querer crear música. Bueno, realmente la familia tenía más interés en que yo estudiara y tuviera una carrera normal, o sea, el típico. O sea, los papás sueñan con un profesional, un universitario. Con un ingeniero, con un abogado, con un doctor, ¿verdad? Entonces, el músico siempre es visto así como de lejito. Se va a morir de hambre, es la frase clásica. Es lo que es. Eso no ha de comer, dice. De músico te vas a morir de hambre, ¿verdad? Estudia mejor. O sea, ellos estaban bien claros. Mi hijo tiene que graduarse, ¿verdad? Eso no te... Pero como sacaba buenas notas, tenía facilidad para las matemáticas, para todo. O sea, yo era bien aplicado, realmente no era una cosa que decían, bueno, está en su locura de estar ahí cantando, dándole a los cumbos, decían ellos. Ajá. Pero no, siempre tenía buenos resultados académicos durante toda la primaria, ¿verdad? Pero no era que mi familia me decía, yo sé que hay papás que cuando, a veces, y siempre es al contrario, fíjate, a veces hay papás que quieren que sus hijos toquen un instrumento y a veces los hijos cuando ya los papás los obligan, ya no pierden el interés. En mi caso era al revés, a mí no me alentaban a ser músico o a tocar un instrumento, pero yo era necio, siempre lo he sido.
No, y yo siento que eso es como ley de vida, por decirlo así, ¿no? Porque, pues, a veces no son un ejemplo. Yo quisiera que mi hijo fuera futbolista, pero si a él no le gusta el fútbol, es como que bien contradictorio quererlo meter a hacer algo que no le gusta, solo porque a mí me gusta, ¿sí me explico? Hay un dicho que dice, ¿no? A la fuerza ni la comida es buena. Exacto. Entonces, Mire, esa fue la primera fase. Si okay. hay algo ahí que... No, siga, prosiga, no hay problema. Bueno, pero ahí estamos hablando de llegar a la adolescencia y pasar de la primaria a la secundaria. Y en secundaria es cuando ya quizás uno se vuelve rebelde, ¿verdad? Todos los adolescentes tienen algún grado de rebeldía. Sí. Y a mí me dejaban ser rebelde siempre y cuando sacara buenas notas. Bueno, así se ponía la fila. Rebelde significaba pues que yo quería estar haciendo música. Pero sí recuerdo que logré comprarme una guitarra acústica, una guitarra de palo, como le decían, ¿verdad? Una guitarra simple, una guitarra... Porque había un vecino, no vecino directamente que vivía a la par pero vivía cerca y una vez pasó con su guitarra y todo el mundo le pidió que tocara, ¿verdad? Y yo por primera vez podía ver a alguien tocando la guitarra así en vivo, y él tocaba la música que le gustaba a todo el mundo, tocaba música en inglés, música en español, o sea, dejaba a todo el mundo con la boca abierta, definitivamente. Era un gran guitarrista y cantaba y todo, y wow, cuando yo lo vi, yo dije, aquí ya encontré a mi maestro. De aquí soy, dijo usted. Sí. Pero lo que pasó fue de que al verlo a él, pues como que sentía aún más motivación. Y fue en esa época que yo conseguí mi propia guitarra. Pero es difícil cuando no tenés una escuela, o sea, no tenés... Alguien que lo escuche. Un maestro de guitarra, no lo tuve realmente. Y entonces yo me guié había unos libritos que se llamaban de la guitarra fácil, ¿no? Okay. Muy, muy famoso en esa época. Y Guitarra Fácil mensualmente sacaba las canciones que estaban de moda. Y en la Guitarra Fácil siempre venían canciones de los Beatles, venían canciones, los éxitos pop de rock, ya sea en inglés, en español, y yo las veía ahí, ¿no? Y ahí te decían cómo poner los dedos, y fue una búsqueda, realmente no fue fácil. Ok. Y cuénteme un poco cómo, o sea, ya entrando en materia, yo sé que empezó por la guitarra y por ciertos géneros de música que a usted le llamaban la atención y guitarristas en el medio, pero ¿cómo usted llega al género en sí? O sea, mira, no me digas de usted, ¿no? Trátame de vos. No, es por respeto, porque no tampoco quiero. Porque me siento como que hay una barrera, ¿verdad? Y no. Ok. Agarremos confianza. Ok, perfecto. Ok. Cuando entraste en esto del género en el que estás actualmente, o sea, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo sentiste que eso era lo que a ti te nacía hacer? O porque obviamente hay muchos géneros, hay muchas ramas, está la salsa, está la cumbia, porque normalmente en el país se podría decir que la cumbia de cierta manera predomina un poco, ¿me entiende? Pero ¿usted cómo llegó al rock? Mira, yo te soy sincero, hubo una época que habían, voy a hablar antes de 1981, que fue cuando empezó la guerra civil, ¿no? Ok. Entonces, ¿te acuerdas de la época disco? Yo la viví, tenía 12 años, estaba en 1978, 79, 80, esos 3 años. No, la guerra empezó en el 79, octubre del 79. Y el disco, el funk y todo eso habían pegado, entonces hacían fiestas y todo el mundo llegaba ahí
en la colonia, ¿verdad? La fiesta de la colonia, y ahí en las fiestas todo el mundo llegaba a bailar. Y a mí me gustaba bailar y todo eso, y cuando llegó el movimiento disco, yo no servía realmente para bailar, porque tengo, como dice, los pies izquierdos. Soy una escoba, ¿verdad? Pero wow, yo decía, cuando llegó la época disco, todo el mundo quería bailar disco, ¿verdad? Y a mí me gustaba ir pero ya en ese momento yo ya estaba coleccionando discos de música rock. Ya había ACDs, ya me conseguía ahí, recuerdo, me llevaban teníamos amigos pues que andaban ahí, como dice, rolando los discos, ¿verdad? Los vinilos, LPs, y a través de esos LPs, cuando yo conseguía un disco, pues me iba a escucharlo y todo, ¿no? Y creo que ahí nació la divergencia, o sea, ahí se dio mi gusto musical. Sí, me gustaba el baile y todo eso, pero también el disco llegó a un punto que se volvió como, no sé si te recordás, pero hubo un punto que el disco murió así, como que de un día para otro terminó 1979, 80, y de repente se dio un movimiento contra el disco y volvió el rock. Y ahí salieron muchos grupos de los 80, ¿verdad? La época de los 80 fue realmente para el rock, renació ya con grupos que ya venían, ¿no? Como Bon Jovi, Iron Maiden, Judas Priest, o sea, esos son 80. Pero yo venía escuchando ya rock desde los rock de los 70s, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, toda esa música yo ya la escuchaba. Entonces yo ya no quería, en ese punto, cuando estaba aprendiendo la guitarra, yo quería la guitarra ya con la distorsión. O sea, ya tenía bien claro yo que lo que quería. Sí, yo quería ese sonido, ¿no? de rock pesado. Y quería hacer mi banda de rock, yo quería hacer mi grupo de rock. Fue ya cuando entré a la secundaria, ya en el colegio, cuando yo tenía un vecino, ese sí vivíamos, como dice, la casa de la par, ¿no? Era mi vecino. Y entonces a él lo convencí de que me acompañara habíamos conseguido un tambor ahí, no sé qué, y nos poníamos, y yo conseguí una guitarra eléctrica, mi primera guitarra eléctrica, que yo la conectaba a una grabadora pequeña que la guitarra tenía tanta energía eléctrica que sonaba, distorsionaba la grabadora pequeñita, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, tenía también una grabadora de cassette, ¿sí? Y entonces empezábamos a hacer locuras según yo estaba haciendo canciones, ¿no? Pero era puro ruido realmente. Claro. Pero llegando ya al colegio, yo estudiaba en el Externado San José, ya en noveno grado, ya estamos hablando de 1981, 82. Yo me quedé una tarde en el colegio y empezaba a oír como música, ¿no? Bien fuerte, que se oía. El colegio tenía 3 pisos y se oía ya un lugar, a lo lejos, al tercer piso, donde casi nunca llegué. Era como un área donde se mantenían los curas, ¿verdad? Por ahí no mucho circulaba uno, era como un poco raro, ¿no? No eran salones de clase en el tercer piso. Entonces yo subí al tercer piso porque oía la música, estaban tocando música que a mí me gustaba, estaban tocando música de Creedence. Okay. Pero no sonaba, o sea, sonaba súper bien, pero se oía que no era un cassette o un disco, porque repetían el mismo pedacito y paraban y no sé qué. Ajá. O sea, wow, aquí pasa algo, decía. Entonces me fui yo como dicen, de metido, ¿verdad? y tenían la puerta medio abierta, así que yo entré ahí ya, y ¡pum! Llegué como de paracaidista, ¿verdad? Y estaban ensayando, y ellos ya eran alumnos que estaban en el colegio y ya estaban
ya estaban en bachillerato, ¿verdad? Okay. Yo todavía estaba en secundaria. Y ellos tenían una banda. Y al día siguiente yo les capté cuando iban a ensayar y volví a llegar. Y ellos me dejaban, ¿no? Ellos me dejaban estar ahí de público. No sé cómo el que cantaba, ellos querían cantar una canción y no les salía la canción. Y yo le dije, yo les pedí que, o sea, yo me la puedo, déjenme probar. Era la oportunidad. Era mi oportunidad. Y recuerdo, era la canción de Fleetwood Mac, una que se llama Sueños, Dreams. Uh-huh. Y a mí no me había cambiado la voz todavía, o sea, tenía una voz así como de... Es una mujer la que canta, pero yo tenía la voz bien aguda. Y cantaba así un inglés así medio... Mocho. Medio raro. Llegando a la árabe, dice, pero... Sí, pero sí, algo así. La cuestión es de que después me dieron otra canción, después estaba haciendo esto y de repente ya era como bateador emergente, ¿verdad? Que, hey, mira, te puedes estabas cantada, ¿verdad? De repente ya estábamos, yo ya estaba metido ahí en la agrupación y sonaba muy bien, tenía un guitarrista muy bueno. Y la batería, bueno, lo que yo más, entre paréntesis, alucinaba es que tenían instrumentos de verdad, tenían los amplificadores, todo ese equipo que era muy caro, o sea, era toda una inversión, ¿no? Pero ellos tenían el acceso, el colegio les facilitaba muchas cosas, ¿verdad? Y era un lujo, pues, era todo un lujo estar ahí. Y yo estaba feliz. Y el grupo se llamaba Éxodo. Éxodo, bueno, porque como era un colegio católico, ¿verdad? Y ex es externado, ¿verdad? Éxodo, no sé, es bien... Llevaba mensajes subliminales. Llevaba el mensaje, pero no era un grupo, hay grupos Éxodo, pero son de iglesias cristianas, ¿no? Claro. Este era entre rock, entre... Mitad y mitad. Ajá, pero era un rock, no era pesado ni nada de eso, sino que era Creedence, lo comercial, pero en inglés, ¿verdad? Como más romántico. Un poco rítmico. Acuérdate que siempre a los que tocan la batería siempre piden para lucirse ellos, ¿verdad? Claro. Aquí va la batería más, llama más la atención. Sí. Entonces, con ellos sí te puedo decir que ahí sí ya fui entrando en materia pero no tocaban, no, ellos tocaban los instrumentos y yo solo estaba como de cantante, ¿no? Y fuimos a tocar a eventos de intramuros de los colegios, el colegio guadalupano, la Asunción, la Sagrado Corazón, la Sagrada Familia, y cada vez que íbamos a tocar, pues para mí era como ir a dar un concierto, ¿verdad? Yo soñaba, no dormía un día antes. Fue una época muy bonita. Y dato curioso, todos los del grupo tenían apodo, ¿verdad? Ahí nadie te decía el nombre. El baterista era el Choco, con los grandes lentes. El bajista era el Chojol, era como gordito así. Okay. Con el bajo, imagínate, el bajo era más grande que él, ¿verdad? Uno del otro, el segunda guitarra era el Chori. Y entonces, ¿qué te imaginas? Que a mí, como me estaba cambiando la voz, de repente me salían esos famosos gallitos, ¿verdad? Que se me cruzaban. Entonces, inmediatamente me pusieron el Chompipe. Esto no pierden tiempo, ¿verdad? No. Entonces, o sea, unificaron los apodos, todo era como Chespirito, ¿verdad? El Chompira, todo era con Che. Con el grupo pues estuvimos como un año o menos de un año quizás, y yo tenía la idea de hacer música original y ellos no. O sea, ahí había ya algo pues que... No querían salirse a los covers, como dicen. Sí, y yo
yo sí quería hacer mis canciones. Y ahí no se iba a poder, definitivamente. Y además, ellos tenían quizás el impulso hacia la música de ellos terminaba en eso, ¿no? En estar tocando ahí, pero yo sí tenía otras ideas. Y esa fue como ahí termina una fase, pues. La primera faceta. Sí, la fase de entrada, pues, de entrarle a la cosa. Que te digo que no es fácil porque recuerdo la primera vez que íbamos a tocar, que fue un intramuro del colegio, del externado. No te imaginas el nivel de nervios que yo tenía, que ni siquiera nos estaban viendo, solo había gente ahí, pues, o sea, todo el mundo está viendo los partidos y todo, hay mucha gente, pero todo el mundo anda en su rollo. Wow. Pero aún así yo sentía mucho, o sea, los nervios son algo que lo traicionan a veces. Hay un nombre para eso, se llama pánico escénico. Le tenés miedo al micrófono, le tenés miedo al público, a que te vean cantar y todo eso, ¿no? Y yo, pues, con ellos fui aprendiendo a cómo manejar eso, ¿verdad? El pánico escénico. Podríamos decir que esa fue su escuela. Fue una escuela, sí, definitivamente. Una escuelita. Y pues al mismo tiempo yo estaba con la cuestión de personalmente mejorar en la guitarra. Poco a poco daba mis pasitos, ¿verdad? Poco a poco me aprendía una canción, aprendía a tocar otra. Me sonaban mal, eso sí, me sonaban horrible. Pero yo me grababa a mí mismo y después se las ponía a los amigos. Mira, oye. Y era una época muy de descubriendo cómo funciona la cuestión. Iba encontrando la música. Sí, iba experimentando, iba cometiendo errores, mejorando un poco, sin escuela, realmente siendo mi propio profesor, ¿verdad? Y eso me ayudó a desarrollar el oído, porque yo me pegaba al cassette, ¿verdad? Y yo decía, ¿y aquí qué están haciendo aquí? Entonces tenía yo que estar ahí con la guitarra buscando dónde lo hacían, cómo lo hacían. Los dedos duelen porque tenés que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Cuando no tocas, no te enseñan cómo tocar el instrumento, tú haces las cosas a lo loco. A lo loco, sí. Y así, pero así íbamos, ahí poco a poco. Okay. Haciendo un pequeño paréntesis, interrumpiéndolo, me llama la atención, obviamente que usted, creo que ese es su nombre, obviamente, Roberto Salamanca, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente los artistas cuando empiezan en esto del ámbito musical siempre se ponen como un sobrenombre. ¿Por qué usted no tomó esa opción de buscar un sobrenombre y quedarse con su nombre? Bueno, es que no he llegado a eso, porque en esa época siempre yo era parte de un grupo. Okay. No tenía que no usaba mi nombre en esa época. De hecho, la segunda fase que te iba a contar, cuando llegué a primer año de bachillerato, conocí a una persona que se convirtió en mi mejor amigo, pues, ¿verdad? Éramos compañeros de colegio y nos conocimos fuera del aula, y empezamos a hablar de música y de repente nos dimos cuenta que los dos estábamos como escuchando los mismos artistas. Yo tenía discos que él no había escuchado, y él tenía música que yo no había escuchado. O sea, ese tipo de se compaginaban entre los dos. Esa química. Y de repente me invitó a su casa y veo que tenía un teclado, un órgano, y tenía guitarra y todo. Y yo le dije, pues hagamos algo, le dije. Y entonces, entonces fue que de esa amistad y esa como camaradería de que él sí ponía profesor de órgano, él tocaba bien los teclados, pero yo ya me podía mis 2 que 3 acordes en la guitarra, y empezamos a ensayar. Llamamos a otro compañero para que tocara el bajo, me llevé a mi vecino para la batería, ahorramos, juntamos dinero, compramos una batería, empezamos a ensayar, y eso sí, ya con la idea de hacer música original. No importa, o sea, desde el primer día que nos sentamos,
escribimos una canción y la grabamos, porque ahí teníamos todo para grabar, él también tenía su grabadora, ¿no? Y recuerdo que grabábamos esos ensayos de lo que se nos ocurría, y llegábamos al día siguiente al colegio y se lo mostrábamos a los compañeros, ¿verdad? Y nosotros estábamos descubriendo cómo hacer una banda de rock, pues, ¿verdad? Que era un rock sin distorsiones, porque no teníamos todo ese equipo, ¿no? Sino que lo hacíamos con guitarras acústicas y el órgano y todo eso. Eso fue otra escuela. Esa escuela fue la que me hizo trabajar en la música original, lo que fue como mi fundamento para la creatividad. Y ese grupo, en esa banda, después de estar 2 años prácticamente como en un laboratorio, ensayando, encerrado, grabando, fue que evolucionamos al rock pesado, que fue la banda Sex, ya en el 1983. Wow. Y ya tocábamos música ya tocábamos AC/DC. Imagínate, nosotros fuimos quizás los primeros que tocamos AC/DC, toda esa música de rock que no era conocida en El Salvador en ese momento. Y dimos nuestro primer concierto en el colegio, y estaba reunido, como 1,000 personas. Wow. Y yo me acuerdo que todos se nos quedaban viendo, porque ahí estaban todos los, digamos, los de primaria, ahí estaba todo regado, ¿verdad? Sorprendido. Nosotros éramos los de tercer año de bachillerato, y ahí estaban los de primero, los de segundo año, los de octavo, noveno. O sea, había una colección de edades, ¿verdad? Ahí. Y ¿sabes qué fue lo que nos hizo pegar, digamos, en esa presentación? Que no sé cómo a mí se me ocurrió tirarme al suelo. O sea, yo con la guitarra. La guitarra estaba haciendo un solo, ¿verdad? Y me tiré al suelo, me revolcaba con la guitarra. Y viene mi amigo, mi amigo Napo, y yo no sé cómo se le ocurrió. Y entonces cuando yo estaba en el suelo, ¡pam!, me pone el pie así en la cabeza, ¿verdad? Y tú tenías que haber estado ahí para ver toda esa gente que estaba como que eran zombies, que no sabían qué estábamos haciendo. Pasando? Cuando vieron ese show, todo el mundo, o sea, se enloquecieron. Y eran de las últimas canciones, pero desde ese momento nos habíamos ganado al público. Todo había cambiado. Sí, ahí le pusimos, o sea, le pusimos el ingrediente del drama, del show, de la loquera, ¿verdad? Y no fue la música lo que impactó, sino las acciones. Sino que cuando me vieron a mí. Y no sé de dónde me salió eso. La verdad que sí hay que ver que de cierta manera hoy pues usted se ríe, ¿no? y lo toma como un afán, ¿no? de gracia, ¿no? Pero en su momento usted también se debe haber quedado así como que ¿qué hice? ¿Qué me pasó? O sea, lo que pasa es que en mi mente, o sea, yo cuando... La reacción del momento. Yo también veía lo que hacían los de Kiss, ¿verdad? Que echaban sangre por la boca y todo eso. Entonces yo decía, hay que hacer algo, ¿no? Hay que romper así el esquema, ¿no? Pero ya estoy hablando del 83, y recuerdo que hicimos para esa fin de año, ya estaba en el último año del bachillerato, colectamos un dinero y nos fuimos a un estudio de grabación. Grabamos 2 canciones y la llevamos a una radio, la llevamos ahí con Daniel Rux. Daniel Rux nos abrió las puertas porque él tenía un programa de rock que lo hacía bien tarde en la noche. Okay. Entonces paralelamente en esos años nosotros las grabaciones las llevábamos, queríamos que las pasaran en la radio, pero eran tan malas que siempre nos decían, no, esto no pasa en la radio. Cuando ya hicimos esa grabación, Daniel las escuchó y me dijo, yo la presento, y él las presentó, las canciones, presentó ya como Sex, el grupo de rock pesado. Wow. Y que habíamos ido a un estudio de grabación y habíamos hecho un trabajo ya formal, ¿no? De grabación, y realmente
pasaron un montón de cosas de ahí. Ahí hubo cambios, mi amigo se fue a estudiar a México, ahí cada quien agarró por su lado, pero yo me quedé siempre con la idea del grupo de Sex y lo mantuve ya en la universidad. No podía soltar los estudios porque no se veía tampoco futuro en lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Así que en la universidad ya fue la segunda fase. Esa es otra historia. Wow. Es interesante todo el desenlace, todo lo que conlleva tener una carrera artística, ¿no? Porque pues son 30 o 40 años, si no me equivoco, que tiene usted de trayectoria y pues decirlos es fácil, ¿no? Pero vivir la experiencia, recorrerlo y mantenerse, porque hasta el día de ahora usted puede escuchar esa canción y usted, bueno, yo en mi caso, yo estoy joven, o sea, me incluyo como joven, o sea, estoy dentro todavía, digo, me alcanzo a meter ahí coladito, digo, pero dentro. No, mira, te voy a dar un consejo, lo que hay que mantener joven es el espíritu. Eso sí, ahí dijo, habló poco pero oro, dijo. Si tu espíritu se mantiene, yo conozco, mira, yo tenía un amigo cuando estábamos en octavos, 13, 14 años, que tú sentías que estabas hablando con un abuelo. y éramos amigos porque a mí me gustaba hablar con él porque él leía mucho y a mí me interesaba algunas cosas que él leía, ¿verdad? Pero a él todo el mundo le hacía burla porque era un adolescente, era un adolescente en edad, pero su forma de ser y todo su rollo era como un señor, ¿no? O sea, él era así. Entonces yo te digo que la edad en sí es solo un número al final del día. Sí, porque bueno, si tú ves ahora Paul McCartney está feliz como niño con su nueva canción ahí con John Lennon, que lo han como dicen, lo resucitaron con la tecnología, ¿no? Y están lanzando una nueva canción y ellos vuelven a hacer los Beatles y parece como que fue ayer. Como que fue ayer, exactamente. Lo mismo están haciendo los Rolling Stones, ya a los 80 años. Ellos están haciendo cosas que hacían cuando tenían 20. Sí, pero yo lo hablo con respecto en el enlace de la música, si me explico, porque por lo menos yo sé que los tiempos, así como va la tecnología y la era digital, hay canciones del país que tal vez muchos no las han consumido o no saben que existen, si me explico. Claro. Entonces, por ejemplo, esta canción yo la escuché por una tía mía. Entonces, o sea, tal vez a mí en ese momento no me gustaba porque era un chavo, un joven, y pues uno lo que busca es lo de los jóvenes, el reggaetón, lo que todo el mundo escucha, si me explico. Pero como mi tía la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, llega un punto donde uno se le queda, aunque uno no la quiera. Yo puedo decir, esa canción me cae mal. 3 días después yo ya me la puedo. Entonces llega un punto donde la canción le marca un punto, o sea, referente de su niñez a uno, por decirlo así. Claro. Tal vez no negativo, sino que es positivo, porque hoy vengo ya con mi familia, mis hijos, y yo escucho esa canción, me hago un flashback de ese momento cuando tal vez mi tía estaba haciendo algo o pasó algo en ese momento y la canción estaba sonando, que de hecho hasta yo pues llegué a un momento donde dediqué esas canciones también, pues, ¿me entiendes? O sea, y son cosas increíbles y no es por el afán o el hecho que, estoy con él aquí, tengo que quedar bien con él. O sea, la canción hasta el día de ahora sigue generando sus números y es una canción que está como fresh, o sea, algo que como que la hizo ayer y que nunca va a pasar de moda, que está siempre y va a estar ahí. Entonces, y mi pregunta es, ¿qué hizo tan bien usted para que esa canción, o usted alguna vez pensó que esa canción iba a durar lo que está durando y que sigue generando o sumando números hasta el día de ahora? ¿Llegó a pensar usted que iba a tener ese auge esa canción? Pienso que estás hablando de Tú Prometiste. Sí, tú prometiste. La verdad, esa ya es la fase mía como productor, porque yo había logrado ya consolidarme como productor, pero no me voy a saltar hasta ese punto. Lo que sí te voy a decir de la canción o de cómo llegó esa canción es porque pienso hubieron dos cosas. Una cuestión es la letra y otra cuestión es la música.
la música fue largo, ¿no? Fue largo en el sentido de que no fue la primera canción que yo hice. Claro. Sino que pasaron desde la época que te estoy hablando, del 81. Si tú haces cuenta, yo escribí esa canción en el 90, no, la escribí en 1990. Y yo estaba empezando a hacer mis primeras canciones, que es como cuando querés hacer una fórmula, ¿no? Que las primeras fórmulas no te salen, los claro. elementos no conjugan y no sale nada, o sale algo feo, o el sabor de lo que estás haciendo no le gusta. Algo como un plato de comida, ¿no? Yo pienso que en el ejercicio porque pasé por varios grupos, o sea, Sex fue una parte, después pasé a una segunda fase, y después una tercera fase donde ya no solo estaba en un grupo, sino que estaba en 3 grupos a la vez. Wow. O sea, de diferentes géneros. Y fui abierto a todos los estilos. O sea, cuando salió la música latinoamericana, el canto latinoamericano, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, a mí me gustaba toda esa música. O sea, yo no me quedé con mi oído pegado al rock británico o al rock pesado o al heavy metal. Yo al mismo tiempo cultivaba el gusto por escuchar música de otro género, ¿no? Entonces, al final creo que, y hice, hubo una época cuando me quedé como dije, sin comparsa, me quedé sin mis compañeros de Sex, ¿verdad? Porque hubo una transición del bachillerato a la universidad donde me quedé totalmente en el aire. Tomé mi guitarra y escribía las canciones ahí en mi cuarto yo solo, y creo que fue cuando ya experimenté hacer canciones con ciertos sentimientos, como un cantautor. Esta canción Tú Prometiste tiene que ver mucho con la balada, y yo empecé a hacer mis baladas cuando ya me quedé solo, y estaba en esa época que escuchaba música en español de esos artistas que te digo, y me gustaba mucho, pero no abandonaba la idea del rock pesado. Y si tú escuchas Tú Prometiste, es una mezcla ahí lleva una mezclita de rock pesado que no lo dejaba en esa época, con una balada, algo que tiene sentimiento. Y pienso que el punto que tú estás tocando, que vengo yo a caer en la cuenta, ¿no? Es que si tenías un sentimiento y lo lograste expresar, plasmar en cuando estaba, porque siempre se ha dado que las canciones como esta canción, o Qué tonto es el amor y todo, de la que estoy haciendo todo un video explicando cómo la hice, ya cuando reviso mis propios recuerdos, siempre estoy, fue una cosa bien introspectiva, ¿verdad? Es una vivencia, algo que me pasó. Y en el caso de Tú Prometiste, yo estaba contando algo que me pasó, que fue muy personal y que quedó plasmado en esa canción, que es la historia de la canción. Claro, con todo el bagaje de canciones fallidas que había hecho, intentos de canciones porque fueron, ¿qué te puedo decir? Cada año hacía canciones, algunas ya ni me acuerdo, algunas las grabábamos. Es como todo, pienso yo, ¿no? Que sí, pues... error, prueba. La diferencia es que cuando ya llegó al punto de cuando nació Tú Prometiste, yo estaba ya tenía yo los elementos para no solo inspirarme, sino que yo ya tenía todo. Yo estaba dentro de un estudio de grabación, ya yo tenía el control. Y había pasado ya como 2 años y medio, y yo ya sabía qué hacer con todo el proceso de producción musical, ¿verdad? La parte artística creo que me costó todos esos años con la banda que hacíamos música en vivo, ¿no? Tocábamos en vivo.
pero la parte de producción ya fue bien solitaria. Ya era personal. Y ahí pues llegando a tu pregunta, sí hay elementos que tienen que ser reales. O sea, tenés que dejar un pedacito de tu corazón ahí en la obra. Y eso es ese sentimiento, eso que la gente se siente como atraída o que le tocaste también un punto de su corazón, es la vivencia humana. Es donde todos tenemos cosas en común y es donde se encuentra, lo encontrás a través de la música, a través del arte. Pienso que ahí es, en esa canción quedó una parte pues, de mi vida y una parte de un sentimiento que yo andaba aquí como un nudo en la garganta. Trabadillo. ¡Ah! Sí. Un nudo, dice, un nudo, ajá, dejémoslo ahí. Una espinita, ¿verdad? ¿No? Una gran espadota que ya cuando sale, pues ni modo. Y de repente que oigo que veo que la canción le gustó a todo el mundo. ¿Sabes cuál es el problema? Ajá. El problema es que me voy a estar enamorando cada vez que quiera. Cada vez que la escuche. Y no solo, sino que, wow, el que se enamora pierde, tú sabes, ¿verdad? Exacto. Entonces, así que no hay que enamorarse, señores. Ojalá mi esposa. No, claro. Si mi esposa escucha este podcast, ya me jodí, Divache. Pero como eso es algo que pasa, pues, o sea, a mí me pasó y para bien, pues, que pude, que digamos, hay esa redención de sacar eso que es un sentimiento bien profundo. Y cuando la canción explota y empieza a hacerse como, por decirlo así, viral, y que anda de lado en lado, o sea, ¿qué hace Roberto Salamanca? ¿Cuál es su reacción? ¿Se va a encerrar? ¿No se lo creo? ¿Qué sucede en ese momento? Fíjate que esta es como irónico, porque tú prometiste, era una canción que yo ya tenía todo el disco, o sea, ya estaba yo ya hablando con la disquera, con el productor del disco, y él estaba escuchando todas las canciones y me dijo, mira, necesitas 10 canciones, pero yo ya había lanzado un disco. Y aquí tengo que mencionar a alguien que fue como que fue un padrino para mí, pues una persona que me apoyó, ¿verdad? Se llama Henry Zabaleta, que es parte de las cosas que la vida lo lleva a uno. Yo fui a dar al estudio de grabación de la radio Super Estéreo y presencié ahí en la radio el boom del rock en español. Y qué casualidad que yo andaba en la misma sintonía, pues. Así que Henry, que era el director de la radio, solo bajaba y yo estaba en el estudio y la radio estaba arriba, en el segundo piso. Y cuando yo tenía grabaciones y las lanzamos como misil. Aquí estoy cruzando cables, ¿verdad? Porque ya me salté 10 años prácticamente, pero está bien. Sí. Pero no se preocupe, que esos 10 años no es que nos hayamos saltado. Esperamos que haya una segunda sesión y ahí vamos a retomar esos 10 años, ¿verdad? No crea que es así por así. Saluditos ahí a Stephanie García, a mi esposa. Cuando yo ya decidí lo que tú me preguntaste, ser Roberto Salamanca, fue cuando después de 10 años y pelear, batallar, imagínate tú encerrado 3 años, 2 años, todos los fines de semana ensayando sin aire acondicionado, en verano, invierno, llueva, truene, lo que sea, para dar 2 conciertos en un año sin paga. Y esa insistencia que tenía, pero que de repente todo se me venía abajo porque se iba el baterista, que me pasó también, el baterista se fue a Alemania, después se me iba el bajista porque no sé qué, después, o sea, cada cierto tiempo, después de un periodo de ya tener
consolidado una banda, los proyectos se caían, porque claro, no había una industria, no había un sueldo, no podíamos vivir de eso, ¿no? No se podían sostener. Y yo sí lo tomaba como, o sea, y no quería ir a cantar yo los covers pues a un bar ni nada de eso. Pero después de como dice, de pelear contra viento, marea y los músicos que siempre se iban, ¿verdad? Pues llegó un punto que dije yo, ¿qué voy a estar esperando? ¿Gastarme más años? Si yo ya podía producirlo solo, porque llegó la tecnología y yo aprendí a usar las famosas drum machines, que no era más que una pequeña computadora que hacía los ritmos. Ahí ya no hay baterista, ya no hay problema. Y después, con la grabadora que podía grabar por partes, en 16 partes diferentes, yo aprendí a tocar piano y yo podía grabar el piano. Ya no necesitaba pianista. Y como podía tocar guitarra, también podía tocar el bajo, entonces... Ya prácticamente usted era la banda, usted solo, usted hacía todo en uno. Sí, aunque realmente yo pedía colaboración, porque la visión de alguien que está afuera, dentro de una producción, siempre es para sumar. Y yo empezaba, en esa época ya solo nos habíamos quedado 2 integrantes de lo que quedaba de la última banda con la que yo pude lidiar, que se llamaba Sabotage, que de hecho el cantante, mi amigo Oscar Serrano, tuvo diferencias bien fuertes con el baterista, y él se fue con el grupo Bronco, y entonces todos se me quedaron viendo, bueno, Salamanca, vos vas a ser el cantante ahora, pues. O sea, conflictos internos, y al final ya no, o sea, yo no podía estar perdiendo más el tiempo, ¿verdad? Y ya tenía el control de un estudio de grabación. Yo mismo llevé a la banda esta Sabotage al estudio de grabación, y me forzaron a tocar las canciones como ellos querían, y grabamos en inglés. Ahí tengo las grabaciones, eso lo vamos a dar a conocer el próximo año. Okay. Tengo esas grabaciones en inglés. Y era una tortura. No era que la música era buena, yo estaba contento con eso, pero yo ya sabía que mis canciones podían tener éxito, y ahí pues no me da, ya en ese momento el estilo de la banda ya no iba con el estilo que yo quería. Yo ya quería hacer, para empezar, rock en español, y ahí no cabía el rock en español. Entonces fue ya que dije yo, bueno, ni modo. Todavía me quedé con dúo. Okay. Hicimos el dúo Salamanca-Hogland con mi amigo Alejandro Hogland, y empezamos las grabaciones. Y cuando solo estaban hechas las pistas, bueno, ya logré sacar 2 canciones con Alejandro, y aquí es donde aparece Henry Zabaleta. Esas canciones fueron un éxito en la radio, instantáneo. La primera fue Insinuándole, y la segunda fue Qué difícil es, aunque aquí viene otra cosa. Cuando pegó Insinuándole, Henry consiguió que el sello disquero de Guatemala, Dideca, prensara el disco. O sea, nos dieron la oportunidad de lanzar un disco. Okay. Pero yo me estaba yendo ya del país, porque tenía una oferta para producir en Miami. Ahora era usted, ahora ya no eran ellos. Y al mismo tiempo, mi compañero, pues con el que estaba yo haciendo el proyecto, que se llamaba Salamanca y Hogland, él se iba a ir a estudiar música a Boston, y bueno, tenía la oportunidad de hacerlo, ¿cómo no lo iba a hacer, verdad? Así que ahí cada quien tomó su camino, pero yo ya tenía más canciones que habíamos empezado, ¿no? Así que a mí me tocó terminar todo el disco, pero ese proceso llevó más de 2 años, porque yo me fui a Miami, y ya cuando regresé ya tenía otra canción éxito, que era Qué difícil es, y ya todo el mundo quería verme en vivo.
Y ahí es lo que tú me preguntas, ¿por qué no usé un seudónimo? Pues cuando hicimos el dúo Salamanca y Hoglan, la gente empezó a oír Salamanca y ya pues se volvió algo natural, ¿verdad? Ya de ahí solo, ya la siguiente canción, ya cuando regresé de Miami, pues ya todo era Roberto Salamanca, ¿verdad? Y ya la gente sabía pues que yo estaba a cargo de terminar todo el disco, pero fue un proceso 89, 90 y ya estaba en el 90. Y estaba en esa reunión para terminar de hacer todo el disco. Tenía la propuesta de hacer ya un long play y tenía las 9 canciones. Pero el productor me dijo, necesito 10, Roberto, 5 del lado A y 5 del lado B. Y recordé que yo estaba empezando a grabar un demo que yo grababa en inglés y no sabía lo que decía, solo frasecitas tenían sentido, pero había hecho la música de Tú Prometiste con una melodía, y yo se lo mostré a él y me dijo, vaya, esta canción, esta te va a pegar. Y yo la completé, o sea, fue la canción que necesitaba para cerrar el disco. No fue una canción que yo pensaba o que iba a lanzar como un éxito. ¿Que ya lo tenía planificado? No estaba planificado. Eso cuando ya me quedé sin nada que lanzar, porque ya las canciones fuertes ya habían sido lanzadas y yo ya andaba dando conciertos por todos lados, fue que, bueno, llevemos a la radio Tú Prometiste. Y ya solo estábamos esperando el disco long play y la canción reventó. Ya cuando llegó el disco, tenía el éxito de Tú Prometiste y el disco, wow, pero ya el disco ya había sido sonado casi todo. Y cómo, o sea, es bien increíble, ¿no? Porque lo que usted menos pensaba fue lo que más pegó. Y a usted quizás hasta le remordió la conciencia después de haber dicho, quizás, púyame, no hubiera sido así con esa canción. Si esa canción hablara, dijo usted. Pero, bueno, no, y yo me di cuenta realmente, no porque en la radio estaba sonando, porque yo siempre oía que mi música sonaba en la radio, en esa época, sino fue porque en un concierto que fuimos a hacer a Champañat, en Santa Tecla, que había un concierto que ellos hacían para fin de año, y yo fui ellos ya, Roberto Salamanca, queremos que sea el que cierre el evento, y un concierto de Roberto Salamanca fue en el teatro del Champañat, y yo ya estaba con un nuevo manager, que era Manuel Martínez, y llegamos ahí con la banda y todo, y teníamos preparado todo el material, ¿verdad? Y ya ese día íbamos a estrenar en vivo Tú Prometiste, ¿verdad? Y entonces el concierto iba muy bien, la gente aplaudía, todo nice, pero cuando yo empecé, todo el mundo saltó y gritó. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Dije yo, es la nueva canción, dije, nunca había visto eso, ¿no? Cuando me bajé del escenario, el manager se me acercó y me dijo, ya tenés el éxito. Esa canción, mira, ¿viste la reacción de la gente? No, o sea, eso, y hasta la fecha, pues, esa canción despierta eso. Sí, o sea, son sentimientos muy encontrados, por decirlo así, y despierta algo, una conmoción, porque eso de la guitarra me deja solo. Ajá. Eso, sí, o sea, ahí se va todo, pues. Y es un estilo que cuando yo llegaba con esas canciones donde Sabotage, donde el grupo porque con ellos monté la otra canción que también me pegó, ya el segundo disco, Qué tonto es el amor. Ajá, y ese buenísimo. Todo esto he preparado un video que voy a lanzar de aquí a un par de semanas, donde cuento toda esa anécdota, pero aquí te voy a contar pues de que sí montamos la canción, fuimos a un concierto y bajándose del concierto me dijeron, esa cancioncita no la volvemos a tocar, me dice.
Wow. Ahí yo estaba como en negación, ¿verdad? Mi banda era contra mi creatividad. Estaban en contra de usted y usted haciendo los hits de la vida, como dicen. No, pues en ese momento no eran hits, pero yo en mi mente yo sí luché por esas canciones. Batalló. Sí. Wow. El problema hubiera sido que no hubiera podido superar a hacer los grupos, pues tener un grupo hubiera sido necesario, así como, sino que lo que me catapultó, pienso yo, fue la otra fase por la que dejé la universidad realmente. Yo no dejé la universidad por tocar en vivo, yo dejé la universidad porque había descubierto la producción en un estudio de grabación, y eso se lo debo a dos personas, a Rafael Alfaro de OVNI, que estábamos con él en un proyecto ahí en la universidad. Yo me le había llamado para ese proyecto y él me dijo, yo estoy trabajando en un estudio y necesitamos yo creo que vos con tu voz podrías grabar comerciales. Y él me llevó, eso fue en el 87. Y desde el primer día que llegué al estudio de grabación conocí a Gerardo Parker. Gerardo ya era el productor y empezamos a trabajar. Rafael como técnico de grabación, yo como cantante y Gerardo era el productor. Ya yo solté los libros en ese momento, o sea, me llamaban Rafael o Gerardo y cada día me decía, mira, ¿me podés venir otra vez? Claro, y yo ya no iba a la universidad. Okay. Mira, ¿podés venir otra vez? Y ese otra vez se volvió todos los días. Ya más constante. No, se volvió todos los días. Todos los días, oh, wow. Y mi pregunta es hacia usted, ¿el artista salvadoreño como tal puede vivir de la música? Sí se puede. O sea, mira, es que la música es bien amplia. Claro. O sea, pero como ya ve que nosotros somos, bueno, o sea, hablo por nosotros porque pues yo en cierto momento yo me incluí en ese núcleo y pues que estoy en el medio, he dejado lo de afuera y me he enfocado en todo lo de la tierrita, dijo, porque hay una variación increíble, encontrando, hay lo que uno quiere o lo que a uno le gusta consumir, allá está. Lo que pasa es que no le damos esa oportunidad al talento nacional. Entonces, normalmente uno prefiere escuchar lo de afuera que lo de adentro, ¿me entiendes? Y o sea, hasta el día de ahora no sé si me estaré equivocando, pues, pero es así. Mira, se puede en el sentido de que sí, tienes que tener mucha disciplina, tienes que tener algo que no tengan los demás, o sea, diferenciarte del resto. Creo que a mí eso me ayudó mucho, porque aquí viene otra declaración, porque aquí hay muchas cosas que la gente no desconoce de mi carrera. Yo, cuando ya estaba como produciendo en el estudio, no sé cómo, alguien me llamó para que fuera a hacerme la prueba como cantante del grupo Espíritu Libre. Espíritu Libre era una banda que wow, era, o sea, buenísimo. Grababa discos, ya había pasado como cantante ahí a René Alonso, ya había pegado El Arquitecto de tu Amor y todo eso, ¿no? Ajá. Y Espíritu Libre tuvo varias fases, pero en esa fase ellos tenían la fama, tenían muchos contratos todos los fines de semana, pero se iban a quedar sin, creo que fue cuando se fue a René Alonso, creo yo, algo así. Entonces yo fui a hacerme la prueba de Espíritu Libre. Ahora, yo ya estaba produciendo en estudios de grabación, ya no era algo así como, esta es la oportunidad que yo necesitaba, ¿verdad? Claro, como alguien nuevo que le muestran algo y vamos. Sí, pero yo fui, porque sí, o sea, era tentador, ¿no? Era tentador estar en ese, como el status quo de profesionales en la música, ellos tenían, era una industria. Espíritu Libre no solo eran los músicos que tú ves ahí,
Claro. Ellos tenían todo un equipo de gente alrededor, y ellos mantenían técnicos, mantenían escenario, era una empresa, si lo puedo decir de una manera. Es la forma ya como ya cuando no lo haces porque te gusta, sino porque tenés que facturar, ¿no? Claro. Espíritu Libre facturaba. Y el músico ahí era visto como un empleado, pues, ¿verdad? O sea, hoy ya no está necesitamos contratar a otro cantante, ¿no? Okay. Pero yo llegué a la prueba con Espíritu Libre y habían 2 pruebas. La primera, cantar. Y ya me habían dicho que iba a probar con 2 canciones en inglés, porque ellos estaban buscando a alguien que cantara también en inglés. Y me pusieron una canción bien aguda, que realmente yo no llegaba a ese tono. Ya ni me acuerdo qué canción era, pero más o menos me costó, pero como dice, rozando, no era mi tono de voz, pero ahí no era tanto el problema. Ellos realmente, la pregunta del millón de ellos, y ahí fue donde yo ya dije yo, realmente aquí no tengo mucho, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Me dice, mira Roberto, me dice, ahora te vamos a hacer la prueba de baile. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Le digo, ¿cómo así? Mira, o sea, ven, le dice, ya llegó alguien del grupo, mira, quiero que bailes con ellos te van a decir los pasos y todo eso, ¿verdad? Wow, ahí se puso la sombra del que tiene 2 pies izquierdos. Ahí se activó el Pokémon. Mira, qué ridículo debe haber sido verme tratando de hacer esos pasitos que hacen, ¿no? Ellos. Es una coreografía. Claro. Pero a mí ni que me pusieras, ni que me agarraras, me puedes hacer girar la cadera. Pasito por aquí, date la vuelta y todo eso. Y entonces inmediatamente yo vi al manager, ¿verdad? El que tomaba las decisiones, ¿verdad? Dice, bueno, ha sido un gusto que hayas venido, Roberto, pues ¿verdad? Ahí te vamos a avisar. Como hay una frase, dice, no nos llames, nosotros te llamaremos. Verónica Castro, saluditos ahí, buenas noches. A Stifler Portillo, Stephanie García, saluditos a los que están conectados ahí. Ajá. Y conectando esta anécdota de Espíritu Libre, que fui rechazado pues, porque no podía bailar. Irónicamente, cuando ya había pegado todo mi primer disco, ellos se habían quedado como en un limbo donde no encontraban, ellos andaban buscando géneros para estar de moda con la juventud. Y al ver que yo estaba produciendo canciones que pegaban en la radio, me llamaron. O sea, te estoy hablando de 3 o 4 años después. Ok. Y ya la propuesta fue, Roberto, queremos que nos produzca el nuevo disco de Espíritu Libre. Wow. Y entonces ya me mostraron la música y bueno, hagamos esto y ya hicimos el trato, ¿no? Y ya la situación fue diferente, pero al final sí terminamos haciendo algo, pero ya lo hice como productor yo de Espíritu Libre y lanzamos un disco y todo, hasta yo toqué la guitarra en una de las canciones, ¿verdad? Y con Espíritu Libre pasamos un tiempo, cuando yo puse mi propio estudio de grabación, todavía había una deuda ahí que yo todavía tenía que producir un par de temas más, y ellos llegaron a mi estudio, y fue hasta que llegaron ahí a mi estudio que encontraron la fórmula para pegar nuevamente, y pegaron con una canción que se llamaba El Títere de Plástico. Y me acuerdo, José Lora llegó y José daba la aprobación de todo, pues, y nosotros nos llevábamos la grabación del estudio a un cassette, ¿verdad? Y ahí escuchábamos. Si se oía bien en la casetera, la canción estaba bien hecha. Ok. Saluditos ahí a Claudia. Ajá. Saluditos, perdón que lo interrumpí. Saluditos a Claudia Herrera. Saludos, dice a Sala, dice bonita entrevista. Dice, saluditos ahí le brindan, maestro. Mira, gracias. Ya casi para ir concluyendo la entrevista, yo sé que hay muchas cosas que yo no he sentido el tiempo, la verdad. Ya tenemos 1 hora 10.
Y pues yo aquí tengo un segmento que se llama El que prefieres. Yo le voy a hacer un par de preguntitas porque no lo puedo dejar ir así por así, jefe. Vaya, no, Me disculpa. Y así que pues le voy a poner ahí la música. Es como un tiro al blanco, me imagino. Ajá, ahí lo que usted crea conveniente, pum, aquí me voy, así como en la PAE, dijo. Okay. A ver si no me ponchas. Vamos a ver si escucha ahí quién quiere ser millonario. Me avisa ahí. Ok, escucho la música, sí. Tensión. Si quieres puedes tirar un poco, jefe, porque estírate un poquito, Roberto. Okay. Roberto Salamanca, ¿estás listo? Bueno, ni modo, aquí estamos, ya no me puedo echar para atrás. ¿Por dónde me hago? Dice. Ok. ¿Le gusta el fútbol, maestro? Sí, me gusta. Okay. Me gusta muchísimo. Yo soy loco mundial. Ok. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Tú crees que me eche encima a la otra mitad? Yo pasando iba, jefe. No, yo Messi. Ok. ¿El Mágico González o Rodolfo Zelaya? Oh, no, ahí no hay vuelta de hoja. No, yo pensé que le iba a pensar, va, por si las moscas. No. El Mágico González. Ok. No por ni pensarlo, sino por miles de cosas. Años luz. Años luz, sí. Roberto Salamanca, ¿qué preferís? ¿No tener internet o no tener celular? No tener celular, pero el internet no puede fallar. Pero ahí es una u otra. Pero el internet. El internet es más importante para mí. Ok. ¿Verano o invierno? Verano. Es la época del año donde han nacido las cosas más especiales para mí. Ok. ¿Pupusas o tacos? Pupusas. Ok. Con un buen curtido, ¿no? Sí, si no hay buen curtido. Valió madre. No, y salsa de tomate. ¿Playa o lago? Playa. 1000 veces. ¿Formal o casual? Casual. Yo paso todo el día casual. Ok. ¿Mensajes o llamadas? Mensajes. ¿Café o chocolate? Café 1000%. Ok. ¿Pollo o carne? Me está pensando. Difícil decisión, dice. No, una buena carne es Otro nivel. otro nivel. Okay. ¿Frutas o verduras? Frutas. ¿Pop o rock? Yo combino. Yo sé, pero lastimosamente aquí tiene que elegir uno. Pero es rock. Para mí siempre ha sido rock. Okay. ¿Blanco o negro? Negro. Roberto Salamanca, Tomás. Ahí de vez en cuando. Ha habido etapas en que, wow, uno quisiera haberse comportado un poco con más medida. Ok. Pero no, ya. No, pero en su momento, como, prueba la cerveza, digamos que sí. Sí. Es eso más que todo, es más que todo la pregunta sobre si probó, ¿me entiendes? No es... Sí, no, yo he sido Ok.
Entonces, sí le puedo hacer esta, Una buena cerveza es algo okay, que sí se le puedo disfruta. hacer esta pregunta entonces. Sí, sí. ¿Pilsener o Gold? Pilsener. Pilsener. ¿Estrella Verde o Alcohol 90? Wow, Estrella Verde, esa no me la puedo. Yo nunca la he probado, pero pues No, es de wow, las bravas de allá de El Salvador. no. La Estrella Verde, porque el alcohol Porque así no. dos coritas el botecito. Wow, wow. No, yo me acuerdo una vez en un concierto, de Crisis, ¿verdad? Que ellos estaban ya pegados y todo. Y el cantante de Crisis viene y me dice, saca una pachita así de muñeco. Ajá. Me dice, ¿vas a querer, Roberto? Me dice, para calentar esa voz, me dice. Y yo era 17, 18 años, ¿verdad? No fumaba, ni tomaba, ni nada. No, 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 gracias. Le, hombre, qué aburrido. Y que el tipo se la dio así. Sí, porque allá suele pasar eso, que cuando ya no tienen para, por lo menos es el chaparro o chamaco, a puro Alcohol 90. Sí, Y sí. eso, No, bueno, no, no. pero es harina otro costal, eso no nos corresponde a nosotros. Maestro, ¿usted consume la música nacional como tal? Sí, sí, yo estoy pendiente de lo que está, bueno, hasta me involucré mucho más con el pop y con el rock durante, tuve no solo con mi estudio de grabación, ahí grabamos, yo grabé, tuve la oportunidad de que llegara a grabar el grupo Red, Adrenalina, Signo Azul, luego en una segunda fase, llegó la Iguana, llegó con Chente Cibrián, siempre él le gustaba llegar a mi estudio porque yo les decía, esta es su casa, y ahí compartíamos, y ellos tenían no era un estudio de grabación, sino que ahí ellos experimentaban, y ahí pues se grabaron muchas canciones, muchos discos de grupos, de bandas de rock que ahora veo que siguen adelante, y sí, he estado muy involucrado con la música nacional, y ahora que no estoy, tengo ya 11 años de estar fuera de El Salvador, siempre sigo la pista. Hay gente que está haciendo muy bien las cosas, sí, muy involucrado con la música. Quisiera yo, pues, que como yo tuve una época que volvió a haber un auge de la música nacional gracias a gente como Henry Zabaleta, a los medios radiales se abrieron, pues, ¿verdad? Hubo eso. Ahora ya no, ya la radio, pues también ya no es como el medio líder, ¿verdad? Así que ahora hay tantas formas de promoverse a través de las redes sociales, Sí. que sería bueno que la gente pues también le pusiera atención a las redes sociales de los artistas nacionales. Exacto. La pregunta es, ¿la San Vicente o los hermanos Flores? Esa pregunta yo la puse hace como una semana y media también. Y Okay. sí, y en la opinión pública y en la personal, los hermanos Flores tienen un, Dominado. tienen un sabor en lo personal que lo siento, salta más, impregna más es el ritmo de la cumbia de ellos. Los Okay. dos son buenos, Okay, claro, claro, eso no se discute. pero Bien. los éxitos de los hermanos Flores creo que ha tenido más trascendencia. Y Sí. yo he alternado más con los hermanos Flores. Marito Rivera o José Lora. Cada quien tiene lo suyo, me pones en una Claro, situación claro, bien claro. No, difícil. yo sé, no, igual, si no se puede contestar, usted siente que No, no está bien, no pasa nada. no, pienso porque son tan diferentes, y ahí sí me la pones difícil porque Es que los dos son buenísimos. no, en lo que es los hermanos Flores estás hablando del los mismos géneros. Y Exacto. de hecho, son dos hermanos que cada quien tomó su camino, ¿no? ¿Verdad? Compiten abiertamente. Ese es estar como, ¿verdad? Dentro del mismo tono de color, ¿quién es más? Exacto. ¿Quién es más púrpura que el otro, ¿verdad? Pero en el caso de Marito Rivera, que tiene lo suyo,
o sea, es un profesional en la música porque no solo porque la lleva por dentro, sino porque ha estudiado. Él tiene estudios en Brasil de música. Él es un músico nato y un músico estudiado, o sea, de escuela. Y Claro. en el caso de José Lora, él es un músico nato, pero que Dios le dio un talento para crear y ha hecho himnos que escuchamos. O sea, ahí sí me quedo con los dos. Sí, ok, perfecto. ¿Pizza o hamburguesas? Creo que pizza. Okay. Pizza. ¿Cerveza oscura o cerveza clara? No, clara. ¿Dulce o salado? Wow. Mira, últimamente me he vuelto así chocolatero. Ando comprando chocolates Ok, todo el tiempo. O sea que mi paladar ahora es dulce. ok. ¿Gatos o perros? Bueno, aquí manda una gatita negra. Así Pues, que, digamos que gato. sí. No, y mira, yo abandoné lo, abandoné lo de mascotas cuando de niño tuve un perro y lo atropellaron porque abrieron la puerta de la casa y nosotros íbamos llegando y abrimos la puerta del carro y la perrita solo se tiró a la calle y ¡pum! De niño vi como un carro atropelló a mi perrito y a mí me traumatizó. Después la fuimos a ver morir. Me quedé tan traumado que no. Ya no quiso otro. No quise otro. Wow. Pero Bueno, la gata es ok, digamos que es nada más un calentamiento, nada más para entrar en confianza, digo, para desestresarnos un poquito y digamos que ha pasado la prueba, maestro. Vaya, dime. Ya casi puede concluir. No me vayas a preguntar morena o rubia. Oh, no, le digo que lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Para allá, por lo menos hasta ahorita la vamos a dejar hasta ahí. Digamos que pasó el test, el mini test, ¿verdad? Lo pasó. Solo Ya la de Ronaldo, ¿verdad? eso sí estuvo. Ah. Así que saben que es por humor, no se van a clavar, no van a ir a comentarle ahí al brother. Yo no los he mandado, así que no van a decir que yo. Mira, si te soy sincero, yo disfrutaba más viendo jugar a Ronaldinho. Sí, no, buenísimo. Ese tipo para mí ha sido. Estaba el otro, ¿cómo se llama? El otro brasileiro, ¿cómo se llama? ¿Rivaldo o Ronaldo? Que tenía los dientes de conejo. Ronaldo. Ajá, que era muy bueno, pero el carisma y las cosas fuera de serie que Ronaldinho hizo en la cancha, no se las he visto a nadie. Roberto Salamanca, casi ya para ir concluyendo, ¿algún consejo que le pudieras dar a esos artistas que quieren iniciar o a esos chavos talentos que tal vez tienen el don de cantar y no saben por dónde irse, qué línea tomar o qué se les hace más factibles para ellos entrar al mundo de la música? Sí, pienso que algo que mira, que uno, o sea, hay algo que a mí siempre, algo que siempre me ha dejado pensando cuando te dicen, es una frase que los griegos, no sé quién la escribió, ¿verdad? Lo primero en la vida es conocerse a uno mismo. Y mira que yo ya estoy bastante mayor y toma a veces toda la vida y no logras conocerte a ti mismo. Pero algo que sí les puedo decir es de que si van a decidirse por hacer de la música su vida o una carrera, entre comillas, que lo hagan no por fama, que es algo bien equivocado de hacer, que no lo hagan por dinero. También ahí hay una trampa y aquí lo voy a decir abiertamente. Yo abandoné mucho mi carrera de artista también cuando como productor económicamente me era más rentable y traicioné al cipote de las canciones. Entonces, o sea, por eso te digo que conocerse a uno mismo cuesta. Claro. No, que no sea por fama, porque la fama es efímera.
que no sea por dinero, porque el dinero a veces te lleva en dirección contraria ya cuando lo tenés. Y que no sea por ego. El ego de querer sobresalir, de querer sentirse superior a los demás, también es algo que lo deja a uno, nunca te va a hacer feliz, nunca, aunque logres la fama, el dinero y que la gente te alabe o qué sé yo, y tu ego se sienta satisfecho, eso al final te va a dejar solo. Y contra todo esto, lo que funciona, si van a dedicarse a esto de la música, al canto, a algún instrumento, a escribir o a lo que tenga que ver con el arte, con la música, de forma artística, de forma pura, es que todo sea porque lo sienten y que de ese sentimiento todas las cosas buenas van a salir. O sea, y si realmente sienten de que la música es lo que ustedes tienen, si llevan en el corazón y que eso lo pueden hacer crecer en su corazón y compartirlo con los demás, viene la otra parte. Es el trabajo duro, la disciplina y el aprendizaje. Y como dice un famoso pianista, dice, tú vas a escribir, tus poemas van a ser tan buenos, dice, como tantas palabras tú conozcas. ¿Qué quiere decir eso? Que si quieres hacer buena música, tienes que abrirte a todos los géneros de música y aprender. Si vas a vivir de algo, pues hay que aprender la técnica, hay que aprender la parte teórica, y la otra cosa es la disciplina de practicar. Pero vivir en ese lado de la moneda, lo otro es la fama, el éxito, todo eso eventualmente va a llegar. Claro. Pero primero hay que trabajar para después conseguir los frutos. Pero yo veo a veces que uno puede llegar a frustrarte, y eso también me ha pasado, pues, cuando uno dice, esta canción que he hecho va a ser la canción más famosa, ¿verdad? Porque esa canción me va a dar fama, qué sé yo. Y cuando no pasa, uno hasta llega a decir, bueno, es que la gente no tiene buen gusto, bueno, es que tal vez yo no soy tan bueno como yo creo que soy. Y ninguna de esas dos cosas. Es simplemente que no le estás dedicando, no le estás haciendo mérito a lo que realmente es, realmente estás viviendo la música hacia ti, o sea, hacia adentro, estás disfrutando lo que estás haciendo. Si lo estás disfrutando, eso va a quedar ahí en lo que tú haces, y eso la gente te va a seguir. Eso básicamente es mi consejo. Si se van a tirar por la música, tienen que estar seguros que sea por la razón correcta. Ok. ¿Y cómo la gente puede encontrar su música, su producto? La gente, porque más de alguno le va a crear la curiosidad, y como yo digo, mi plataforma no es enorme, pero con 1, 2, 3 que lleguen y consuman la música de Roberto Salamanca, para mí ya es ganancia, porque por lo menos... No, gracias, y gracias por la oportunidad. Yo lo he simplificado todo, porque hice un sitio web muy completo, y hay gente trabajando en eso, y gracias a esa gente, técnicos, pues, que han trabajado en mi sitio web. Y el sitio web es el núcleo donde está todas las todos los enlaces para todos. Todos los enlaces. Y es mi nombre, o sea, www.Roberto Salamanca, aquí dice Roberto Salamanca, aquí, .us. Igual, yo aquí en la descripción de este video se los voy a dejar para que se lo vayan a tripear, vayan a consumir la música de él, la trayectoria de él. O sea, ahí está todo. Si usted tiene Apple, si usted tiene Spotify, si usted tiene Deezer, si usted tiene lo que usted tenga donde escuche música, ahí la va a encontrar en la plataforma de él. Es la página web www.mi-nombre-robertosalamanca.us, y ahí están los enlaces al canal de YouTube, los enlaces a Spotify, a Apple, a Amazon, y inclusive si solo ponen mi nombre en Google, ahí está, bueno, Google realmente quizás, y ahí va a enlazar con tu primera pregunta. Sí.
mi nombre no es muy común. Entonces, cuando ponen Roberto Salamanca, mi perfil es el que sale. Ahí aparecen muchos, sí, todos los perfiles, la información de él aparece ahí. Sí. Bueno, jefe, agradecerle por su tiempo, por su espacio nuevamente, y pues esperando no sea la única vez que se presente por acá, ¿verdad? Y nos dé otra visitada, nos demos otra platicada más adelante para actualizar. Tal vez ha sacado contenido nuevo, qué está pasando. Te cuento, la semana pasada estuve casi una semana en Las Vegas y voy a hacer el comercial, ¿verdad? Ok. Vino Rafael García, que es fue cantante del grupo Red, sí. Y luego solista. Él ahora tiene una productora de video y él pasó algunos años en Las Vegas, pero ahora está en El Salvador, y entonces viajó a Las Vegas y yo sabía de ese viaje, entonces yo hablé con él y ya nos reunimos la semana pasada y estuvimos trabajando en mi próximo videoclip, y estoy muy, muy impresionado con el trabajo que él está haciendo de video, y sé que me va a dar un refresh, un refrescar mi imagen, y estoy haciendo este video con una canción nueva, y hoy me mandaron la mezcla de la nueva canción que estoy grabado con Nicho Hinojosa. Wow. O sea que me van a tener que aguantar un rato más. Vienen grandes cosas, vienen muchos proyectos, y vamos a estar pendientes de todo lo que haga usted, maestro, y vamos a estar, la plataforma, como le digo, está disponible para usted, para lo que necesite. Estamos haciendo video reacciones también, así que ahí vamos a ver qué hacemos. Algo bueno va a salir de todo esto. Mira, y aquí me estoy aplicando el consejo que yo les estoy dando. Yo lo estoy disfrutando como no tenés idea. Me la estoy pasando. Siempre tiene que haber como un momento de que estás haciendo algo nuevo, algo que te motiva. Y estoy otra vez en esa fase de descubrir cosas nuevas a través de la música. Prácticamente como que está volviendo a comenzar. Obviamente no es que nunca se ha ido, pero pues está empezando otra vez, y lo está viendo con la misma hambre desde el primer día. O sea, y eso es bueno al final del día. Me ha tocado, desde la pandemia tuve que hacer una reingeniería y ponerme al día con toda la nueva tecnología, que la uso en mi nueva producción. Ok. Jefe, agradecerle nuevamente tiempo, espacio, y como le repito una infinidad de veces, yo vivo agradecido de su tiempo, porque pues no cualquiera se toma la molestia de sentarse a platicar con un desconocido, y usted lo hizo. Le agradezco. Gracias, y esperamos tenerlo acá, y pues que tenga una feliz noche, y de mi parte diga. Si me permite, diga. Invitarlos el próximo domingo. Voy a estar en un festival latino aquí. Todo el mundo a veces me pregunta ¿por qué no has cantado en Los Ángeles? Porque desde la pandemia se cayeron muchos festivales, y voy a estar en un festival latino aquí en Sunset Boulevard, cerca de la Vermont y Sunset. Ya voy a dar en mis redes y te voy a compartir el flyer. Me lo manda y lo publicamos ahí. Vamos a ser parte de un festival que será un programa de televisión que saldrá por todo Estados Unidos. Así que pendientes para que se lo vayan a tripear en vivo y en directo, señor. Yo igual les voy a publicar la información ahí para que se lo vayan a consumir. Y de mi parte, próximo domingo. Así que ahí estamos, ya se la saben, señoras y señores. Este fue un Loroqueando Podcast más con el mero, la leyenda, señores, la leyenda viva, ¿verdad? Gracias. Roberto Salamanca y tu servilleta El Oroco, señoras y señores. De mi parte es todo. ¡Salud, Lulú! Gracias.